El día vamos a ver sobre Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, padre del relato policial, llamado también como el clínico del terror. Él es representante del romanticismo oscuro en Estados Unidos. Él nace en Boston, Estados Unidos, ¿no? Es precursor de literatura policial y fantástica, y su muerte es controversial. Algunos dicen que murió por embriaguez, ¿no? Él tiene en 1839, él publica relatos de lo grotesco y lo arabesco, ¿no? Que después se ha traducido al castellano, al francés, perdón, por Charles Baudelaire como historias, narraciones extraordinarias, ¿no? Aquí también tenemos el poema El Cuervo, ¿no? Que es lo que hoy nos viene, vamos a ver, ¿no? Publicado en el Evening Mirror, eh, dice así, ¿no? Ave o demonio, ¿no? Volvamos a su biografía un rato. Él nace, como les digo, en 1809. Él fue poeta, escritor crítico y periodista romántico estadounidense. Representa romanticismo oscuro, junto con Melville, Nathaniel Hathaway. Edgar Allan Poe fue educado por John Allan. Él quedó huérfano de pequeño, ¿no? Y su tío John Allan se va a encargar de su educación, ¿no? Le da buenos a los colegios. Él estudió en Estados Unidos, en Escocia, en Reino Unido, Escocia, y luego regresa. Ingresa a la Universidad de Virginia, pero luego es expulsado, y aunque también va a estudiar o va a aprender a West Point, que es una academia militar. Él es fundador del género de la novela de misterio y detectivesca y es un maestro del género del terror y del relato corto. La obra de Poe influenció notablemente en simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, pero también en Rubén Darío, también acá en el Perú, Clemente Palma, ¿ya? Incluso sigue influenciando ahora, ¿no? Por ejemplo, autores contemporáneos como Stephen King reconocen una influencia de Edgar Allan Poe. La obra de Poe. Edgar Allan Poe escribió alrededor de 60 cuentos, además de una serie de poemas, aunque este género no le dedicó tiempo, o el tiempo que él hubiera querido, ¿no? Debido a su precaria situación económica. Sus libros, como por ejemplo en Boston, en el año 87 publicó Tamerlane. Tamerlane y otros poemas, su primer libro, ¿no? Luego aparece Al-Araf y sus tres poemas. Eh, Sus cuentos van a ser resumidos como relatos de lo grotesco y arabesco, que le dijimos, pero también traducido al español como narraciones extraordinarias. El Cuervo es el poema más célebre de Edgar Allan Poe, ¿no? Donde acá hay un dominio de los ritmos, sonoridad. Deben recordarlo por la frase última que dice nunca más, ¿no? El poema narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido, y da descensos a la locura de este último. El cuervo negro, posado sobre un busto de Palas, ¿no? Diosa Atenea, aparece a su sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más. Según Poe, la máxima expresión de trailer era la poesía, ¿no? Pero la general y la original de Poe encuentran quizás su mejor expresión en los cuentos, ¿no? Si bien encuentra sus cuentos, pero también su poesía es bastante importante para él. Ahora, después de su poesía, es importante ver sus cuentos, ¿no? Pero bueno, él muere en extrañas circunstancias, la verdad no se sabe bien cómo muere. Algunos dicen que de locura, ¿no? Pero fue encontrado ebrio después de varios días desaparecido, y sus últimas palabras dicen que fue que Dios ha prohibido mi pobre alma, ¿no? Sin embargo, esto está cuestionado todavía. Él tiene siguientes características: el terror físico, maneja el terror a la muerte, especialmente a una muerte violenta, sufrimiento físico. Caracteriza este tipo de relato la profusión de sangre, mutilaciones y muertes, así como la presencia de insectos, animales o todo elemento decadente de fobias, desencadenante de fobias, perdón, como el juego del miedo, viendo la hora, ¿no? El juego del miedo sería un ejemplo razonable, pero también tenemos en él, por ejemplo, el gato negro, el pozo y el péndulo, etcétera. Entonces creo que el terror se intuye, se siente en la atmósfera, por ende nos encontramos en este tipo de relatos con ambientes opresivos, lugares aislados o encerrados. Estos progresivamente se interioriza en una atmósfera aparentemente normal que de a poco se revela el orden siniestro y emplea el temor lo, para que lo familiar y lo cotidiano se vuelva amenazante, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues el Resplandor, pero también podemos verlo acá por ejemplo, en el barril del amontilado, o también el pozo y péndulo, pues, ¿no? Que hay terror psicológico. Eh,
El terror sobrenatural. El terror proviene de la presencia de seres sobrenaturales, tales como fantasmas o vampiros, ¿no? Utiliza el miedo al más allá o a seres que vengan de él. Los ambientes son lúgubres, nocturnos y con frecuencia nublados, ¿no? Acá también hay bastantes, actualmente Drácula, pero si nos centramos en Edgar Allan Poe, no podemos dar por este año casualmente Valdemar, no queda sobre la hipnosis. Su cuento gótico es un género histórico que surge a partir de la novela gótica romántica, caracterizada por apelar al horror sobrenatural, apoyándose en recursos que exacerban los ambientes lúgubres y fantasmagóricos. El cuento gótico surge con Edgar Allan Poe y consiste en la transformación de lo terrorífico mismo que está dentro del ser humano en los senderos de la locura. El tipo de terror ya no es básicamente sobrenatural, sino psicológico. Las características del movimiento gótico se encuentran es medio dramático, exagera los personajes y situaciones con el fin de acentuar los efectos estéticos. El autor crea un marco o escenario sobrenatural capaz muchas veces por sí mismo suscitar sentimientos de misterio o terror. En relación con lo anterior, importancia del escenario arquitectónico que sirve para enriquecer la trama, no es importante la arquitectura, no como descubren los escenarios. Por ejemplo, en Casa Butcher de él, de Edgar Allan Poe, tiene esta idea, ¿no? Recurso pues a todo tipo de elemento oscuro, situación de relación entre terror y éxtasis, situación de la muerte, decadencia del taoísmo, que está en el caso de Señor Valdemar, por ejemplo, o señor Wilsh, o de entrego prematuro también, referencia a la locura, racional, la bestialidad y demás características inhumanas naturales, ¿no? Por ejemplo, el gato negro que pelea el alcoholismo, el delirium tremens, que la polarización entre bien y el mal, este último menudo interpretado por un personaje que hará las veces de villano. Bien, esta es la imagen del cuervo. Es importante el cuervo, como les digo, porque renueva la forma de la poesía romántica. Eh, vamos a ver el poema brevemente. Bien, vamos a leer el poema Cuervo, de Edgar Allan Poe. En una noche pavorosa, inquieto, releía un vetusto mamotreto cuando quería escuchar un extraño ruido de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente, dije nada más. 2. Ah, me acuerdo muy bien, era en invierno, impaciente me di el tiempo eterno cansado de buscar en los libros la calma, bienhechora y el dolor de mi muerta Leonora que habita en los ángeles ahora, para siempre, jamás. 3. Sentí el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando mi espíritu oprimido, calmar por fin un viajero perdido, dije, y nada más. Y sintiendo más calma, caballero, exclamé, oh dama, suplicaros quiero, os sirváis a excusar, mas mi atención no estaba bien despierta, y fue vuestra llamada tan incierta, abrí entonces de par en par la puerta, tinieblas nada más. Miro al espacio, exploro la tiniebla, y siento entonces que mi mente puebla turba de ideas cual ningún otro mortal las tuve antes. Le escucho con oídos adelante, Leonora, unas voces zurrantes murmurar nada más. Vuelvo a mi estancia con pavor secreto y escuchar torno pálido e inquieto, más fuerte golpear. Algo me digo, toca mi ventana, comprender quiero la señal arcana y calmar esta angustia sobrehumana, el viento y nada más. Y la ventana abrí revolcando y entonces un cuervo venerando como ave de otra edad, sin mayor ceremonia entró en mis alas, con gesto señorial y negras alas, y sobre un busto en el dintel de palas posóse y nada más. Miró el pájaro negro sonriente ante su grave y serio continente, y le comienzo a hablar, no sin un dejo de intención irónica, oh cuervo, oh venerable anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo, jamás. En este caso, al ser grotesco, al par grotesco y raro, maravílleme al escuchar tan claro tal nombre pronunciar, y debo confesar que sentí susto, pues ante nadie creo tuvo el gusto un cuervo ver posado sobre un busto con el nombre jamás. Como si hubiese vertido en este acento, el alma cayó, el ave y un momento las plumas murió ya. Otros de mí han huido y se me alcanza, y él partirá jamás sin tardanza, como me ha abandonado la esperanza, dijo el cuervo jamás. Una respuesta al escuchar tan neta, me dije, no sin inquietud secreta. Esto es nada más cuanto aprendió de un amo afortunado, a quien tenaz ha perseguido el lado, y solo por este brillo conservado ese jamás, jamás. Rodé mi asiento hasta quedarme enfrente de la puerta del busto y del vidente cuervo, y entonces ya reclinado en la blanda cedería, en el sueño fantástico de un día, pensando siempre qué decir querría aquel jamás, jamás.
Largo tiempo quedéme ahí, así en reposo. Aquel extraño pájaro ominoso, mirando sin cesar, ocupaba el diván de terciopelo. Juntos nos sentamos y en mi duelo pensaba que ella nunca en este suelo lo ocuparía más. Entonces parecióme el aire denso con el aroma de quemado incienso a un invencible altar y escuchó voces repetir ferviente: olvida, Leonor, bebe el nepentes, bebe el olvido de tus letales fuentes, dijo el cuervo, jamás. Profeta, dije, augur de otras edades, que arrojaron las negras tempestades para mí mal. Huésped, esta morada de tristura, di focos, fosco engendro a noche oscura, si un bálsamo habrá al fin a mi amargura, dijo el cuervo, jamás. Profeta, dije, oh diablo, infausto cuervo, por Dios, por mí, por mi dolor acervo, por tu poder fatal, dime si alguna vez a Leonora volveré a ver en la eterna aurora, donde feliz con los querubes mora, dijo el cuervo, jamás. Sea tal palabra la postrera retoma de la plutónica ribera, grité, no vuelvas más, no dejes ni una huella, ni una pluma, ni mi espíritu envuelto en densa bruma, libra por fin el peso de la bruma, dijo el cuervo, jamás. Y el cuervo inmóvil, funebre y adusto, sigue siempre de palas sobre el busto y baja mi fanal. Proyecta mancha lúgubre en la alfombra y su mirada de demonio asombra. Ay, mi alma englutada de su sombra se librará jamás. ¿No? Bien, este poema repite la palabra jamás, ¿no? Esa es la palabra que es el cuervo. El cuervo, esta palabra nos habla sobre una tensión que hay entre el cuervo y el hablante del poema, que se traduce en la desesperación de este hablante, que al final empieza a alucinar pues con unas voces, pues, ¿no? Es el terror de Poe, es el terror de Poe, la locura, el tema es la locura, el recuerdo de la amada, ¿no? Que al final lo llega a enloquecer. Bien, espero que les haya gustado y ya nos vemos pronto, chao, chao.